Miami, les habla desde Estados Unidos Carolina Obarrio, y hoy vamos a tener un programa muy interesante hablando sobre temas de compliance, auditorías, impuestos en Argentina y temas que se relacionan con el tema internacional. Acá a toda la comunidad latina y todos la rioplatense que les interesa el tema cuando compran un departamento, o el tema que tienen sobre doble imposición, o cuando tienen bienes en un país o en otro, o tienen que traer dinero, todo eso. Para eso hemos llamado y tenemos hoy para la entrevista, para entrevistar al doctor César Lidvig, perdón, que es profesor en la Universidad de Buenos Aires, especialista en tributario. Es especialista en compliance y en auditorías forenses. Tiene su oficina, así hace la parte académica, la parte de mucha experiencia, sabe muchísimo del tema, y lo invitamos a que nos comente y nos hable un poco de todos estos temas. César, ¿estás escuchando? Estoy escuchando, un gusto en saludarte, Carolina, y un saludo grande a la audiencia latina que está allá en Estados Unidos. Gracias. ¿Cuál tema quisieras empezar de los que mencioné? ¿El de tributario, compliance o auditoría? ¿Cómo querés explicarnos? Me parece que el tributario es un tema que le afecta al bolsillo a todos los que tienen algún tipo de intereses en la Argentina. La Argentina durante los últimos 30 años ha venido aumentando sostenidamente la presión tributaria y nos hemos puesto en una situación de ser poco competitivos en el mundo respecto de cómo tratamos a las inversiones que se hacen en la Argentina. Y el gobierno actual, el gobierno de Macri, ni bien asumió, tuvo como objetivo bajar un poco la presión fiscal, bajar levemente porque estaba muy condicionada por una situación de una herencia catastrófica recibida del gobierno anterior, con escasas reservas, tarifas atrasadas, déficit fiscal, déficit en la balanza comercial, con lo cual se intentó hacer un gradualismo también dentro de lo que es la estructura tributaria, bajando levemente la presión fiscal en los primeros 2 años de su gobierno y proyectando bajar en los siguientes 5 años un 4% del Producto Bruto Interno. Esto empezó bien, pero la crisis internacional del 2018, con el aumento de las tasas de interés, más algunos problemas internos que hubo en la Argentina respecto de una situación de déficit fiscal y de un exceso de gasto, hicieron de que haya que rebobinar o tratar de ver si esa presión fiscal que tendría que bajar se dejó de tener esa prioridad y se pasó a la prioridad de tener las públicas saneadas, o sea, déficit primario cero para el 2019, volviendo a aumentar un poco la carga tributaria. Este es el escenario que se vive hoy en la Argentina, donde para el 2019 y el 2020 la presión fiscal va a seguir siendo alta, y recién después de cumplido esa meta que parecía como inalcanzable pero que está cerca de cumplirse, de lograr el déficit primario cero, se va a pensar en una nueva etapa con mejores atractivos impositivos para los contribuyentes, para generar actividad económica, crear empleos y que vuelva a funcionar la maquinaria que tanto estamos necesitando en la Argentina. Sí, César, les informo a todos que estamos en WSQF 94.5 FM en vivo desde Key Biscayne, Miami, con César Lidvig, explicando el tema tributario en la realidad argentina. ¿Cuántos impuestos tienen que pagar una persona, por ejemplo, que vive acá, que tiene bienes acá y tiene bienes ahí en Argentina? Si no
es residente fiscal en la Argentina, solo va a pagar por las ganancias que obtenga dentro del territorio argentino o los bienes que tenga dentro del territorio argentino. O sea, todo lo que se gane fuera de la Argentina para un no residente, o sea, alguien que vive, aunque sea argentino, pero que viva fuera de la Argentina, va a pagar nada más que por las ganancias que obtenga. O sea, que si tienen un inmueble en la Argentina y ese inmueble está alquilado y les produce renta, pagará solo sobre esa renta. Y pagará un impuesto que es impuesto a los bienes personales por la tenencia de los bienes solo en la Argentina. O sea, no es una carga muy significativa para aquel que no es residente. En cambio, la clave para el que es residente argentino va a pagar por todas las ganancias y por todos los bienes que tenga en cualquier parte del mundo. Esto es importante porque en los últimos años hemos apreciado una gran cantidad de contribuyentes que tienen muchas inversiones en el exterior y gran parte de su patrimonio está en el exterior de la Argentina, que están cambiando su residencia física y su residencia tributaria por algún país que los trate un poco mejor. En ese aspecto Uruguay es uno de los países. Uruguay, te iba a preguntar, ¿cuáles son los países, César, favorables o que dice que tienen aspectos tributarios de carga impositiva más baja o se diferencia? Bueno, Uruguay, porque Uruguay tiene todavía uno de los pocos países en el mundo que tiene lo que se llama el criterio de fuente. Eso significa que Uruguay solo grava con impuestos a las ganancias obtenidas dentro de Uruguay. Quiere decir que cualquier persona que esté residiendo en el Uruguay, sea uruguayo o sea argentino, o sea de otra nacionalidad, y tiene un portafolio financiero y viene fuera de Uruguay, no paga nada en Uruguay por eso. Entonces, claro. Uruguay es un gran atractivo para los que quieren reducir su carga impositiva y tienen muchos bienes y ganancias fuera de Uruguay. Claro, hay muchos argentinos que han venido los últimos años acá a Estados Unidos, sea New York, Miami u otros lados. Sí, bueno, nos encontramos que el gobierno actual de Estados Unidos ha hecho una importante reforma tributaria, creo que es la más importante desde Reagan hasta ahora, y la tendencia y el objetivo de esa reforma tributaria es justamente bajar la presión fiscal y la tasa corporativa para todas las ganancias que se obtengan en Estados Unidos se ha reducido sustancialmente. O sea, la presión tributaria en Estados Unidos es bastante más baja que la de la Argentina. Con lo cual también es un atractivo interesante residir en Estados Unidos y tener algunos bienes fuera de lo que es la Argentina, ¿no? Claro, y con el tema de, vos que sos especialista también en el tema de las auditorías y las empresas y con respecto, sean bienes personales o bienes de la empresa, ¿no? Sí. ¿Cómo explicás esos casos, por ejemplo? Si la persona reside en Estados Unidos, pero tiene empresa acá en Estados Unidos, o como pasa al revés, que han venido varias empresas argentinas que se instalaron acá, entonces tienen que pagar impuestos acá y impuestos allá. No hay una doble imposición porque la Argentina acepta lo que se llama el tax credit, que es la posibilidad de los impuestos de igual naturaleza pagados en otra parte del mundo pueden ser computables como pago a cuenta en la Argentina. Entonces no se paga dos veces el mismo impuesto. Entonces esto es un escenario muy bueno y además la Argentina tiene convenios de doble imposición con muchos otros países donde justamente la idea es sobre la misma ganancia, sobre el mismo bien no pagar dos veces el mismo impuesto, ¿no? Claro. Eso
eso no perjudica en nada, porque eso hace a un problema que hace muchos años se viene atacando, que es el problema de la doble imposición internacional. Claro, y ahí en Argentina un tema muy importante, Carolina, y que está muy vigente en la Argentina para que la audiencia lo sepa, es que hace pocos meses se ha sancionado una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, y desde ese punto de vista ya hay claridad total que ante situaciones de incumplimientos o infracciones que genera una persona jurídica, también le cabe el derecho penal a las empresas. Y esto es un cambio rotundo de paradigma, donde se deja de lado aquello de que vos bien sabés con tu formación, que las empresas no delinquen. Bueno, ahora hay responsabilidad penal para las empresas. Y esto es también, da pie a hablar de algo que está teniendo mucho auge también en las empresas argentinas, que requieren de un programa de cumplimiento de las normas de compliance. Es un programa que tiene que tenerse las empresas más importantes, y este programa tiene que ser un programa de integridad que se acorde con los riesgos propios de la actividad de la empresa, con la dimensión de la empresa, con la capacidad económica que tiene la empresa, y tiene que tener una serie de elementos mínimos. Tiene que tener un código de ética, una integridad en las licitaciones, entrenamiento y capacitación para el personal interno, mucho apoyo de la dirección, tiene que haber investigaciones internas, líneas de denuncias. Esto de las líneas de denuncias es un tema que en Argentina también está avanzando a pasos agigantados. Líneas de denuncia es la posibilidad de que los dueños de las empresas sepan si hay actos corruptos dentro de la organización interna, y la línea de denuncia externa de la empresa ayuda mucho en ese aspecto, para hacer prevención de fraude. Así que es muy importante este programa de debida diligencia, que es hacia los terceros y también hacia los socios, ¿no? Claro, y aparte es una conducta de transparencia y un hábito para el cumplimiento de las obligaciones. ¿Eso es por ley? Exactamente, que no existía, regulado legalmente, y a partir del año pasado esto es no tiene camino de retorno. Claro, ¿y la metodología cómo es? ¿Tienen que hacer los cursos y estar certificados anualmente, semestralmente? ¿Cómo es el que se implementa? Hay que hacer programas de integridad. Ese programa tiene que ser a medida, que no puede ser un programa estándar. Tiene que ser dinámico, revisable de acuerdo al crecimiento o la dinámica de la empresa. Y todo este programa de integridad sirve y mucho para, al momento de graduar sanciones, si hay algunos casos de incumplimiento, en la graduación de las sanciones los jueces van a tener en cuenta si tienen o no un programa de reglas y procedimiento interno, si ha habido vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, el monto, el dinero involucrado, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica. Ahí hay un problema, que en la Argentina el 90% de las empresas son pymes, y entonces la problemática que puede darse es que todos estos programas de integridad requieren de toda una estructura interna o de una estructura externa tercerizada, pero que genera una cantidad de costos importantes. Claro, y las pymes que es cierto que para las empresas representan nuevos costos que no estaban acostumbrados a sostenerlo, pero también es cierto de que si no tienen un programa de integridad y un programa de cumplimiento de todas las normas, le va a salir muchísimo más caro. ¿Y se fiscaliza el cumplimiento de esos programas en las pymes? O en las, porque hay distintas naturalezas jurídicas, sociedad anónima o SRL, ¿no?
Exactamente, el tema es así, las empresas grandes tienen sus propias estructuras internas que puedan sostener este tipo de necesidades. Las pymes, lo que se hace es tercerizar todos estos programas de cumplimiento, porque no tienen la posibilidad de tener una estructura interna. Una pyme de 500 personas y que su monto de facturación no es tan elevado, no tiene posibilidad de tener esa estructura interna, entonces lo tercerizan. Y ahí es donde nuestro estudio está trabajando mucho en la tercerización, y estamos haciendo los programas, estamos haciendo las capacitaciones, los manuales internos, y después las auditorías de cumplimiento del programa, ¿no? Porque eso es un mercado muy importante donde estamos trabajando, porque además estamos con una empresa también de línea de denuncias. Sí. Es una empresa que se llama Resguarda y que está hace más de 5 años y presta servicios en toda Latinoamérica, y ayuda mucho en la detección y en la prevención del fraude. Sí, el tema, lo que acá es un sistema parecido también que se aplica. ¿Y quién es quien controla todo esto? Bueno, en rigor de verdad hay distintas autoridades de aplicación, lo que es lavado de dinero, la UIF, lo que es defraudación tributaria, la FIP, delito aduanero, la aduana, delito cambiario, el Banco Central, delito de intermediación financiero, la Comisión Nacional de Valores. O sea, hay distintos organismos de control y sancionadores. Básicamente lo que establece la ley, que es la ley número 27401, es un régimen especial de responsabilidad penal que es aplicable a las personas jurídicas privadas, ¿no? Y los delitos comprendidos por ahora son los delitos contra la administración pública. Y estos delitos son el cohecho y tráfico de influencia, el enriquecimiento ilícito, las negociaciones incompatibles con la función pública, las exacciones ilegales, el balance, informes falsos agravados. Esto tiene hoy en día una efervescencia especial porque tiene mucha relación con la causa que seguramente ya habrán hablado de los cuadernos, ¿no? Claro, y en el tema con respecto a los cuadernos, hubo más novedades. Yo creo que el día de mañana va a haber más novedades cuando se abra la feria, porque se van a empezar a canalizar mucho más diligencias. Sabemos que en época de feria solo la justicia trabaja a un ritmo más lento y en situaciones de emergencia, ¿no? Bueno, ahora las causas van a seguir su ritmo. Sí. Una pregunta, no sé si querés, con respecto, quedó claro, estamos en WSQF 94.5 FM Key Biscayne, está hablando el doctor César Litwig sobre Argentina, las cuestiones de derecho tributario, compliance y auditorías. Entonces, lo que quería saber, en el tema de, ya desarrollamos el tema tributario, el compliance también es lo que estabas explicando. Y o sea que hasta que se legislara esta ley no se aplicaba en Argentina este tema de compliance, ¿no? Compliance no, pero ya había normas que sancionaban a las personas jurídicas. Por ejemplo, la ley de lavado de dinero ya tenía sanciones a las personas jurídicas, la ley penal tributaria también, el delito aduanero también, el cambiario, la intermediación financiera. Lo que hace esta nueva ley es establecer básicamente un régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas para los delitos contra la administración pública. Claro. ¿Se parece más o menos al sistema? El tema del compliance pase a tener un lugar mucho más preponderante que antes, porque hoy todas las empresas están expuestas a este tipo de problemáticas, donde también va a quedar afectado
en el accionar las sanciones que pueden tener este tipo de empresas, ¿no? Las sanciones penales. Al público, para explicarle al público, porque nosotros ya lo sabemos técnicamente. En las empresas que ahora están en la causa de los cuadernos, que es la más famosa, porque acá vas a un café, a donde sea, y ya te preguntan sobre el tema de los cuadernos y qué pasa en Argentina y toda esta gente que está involucrada y saben que tiene ramificaciones por varios lados, por otros países, y una de las cuestiones que dicen acá en Estados Unidos. El tema, esto de, ¿se aplica retroactivamente o no las sanciones a las empresas? Para el público hay un derecho constitucional donde las normas penales no se aplican hacia atrás sino hacia adelante, no es un principio de legalidad que tiene está receptado en nuestra Carta Magna, salvo que la nueva norma sea más benigna para el imputado. Entonces todo el tema de los cuadernos no se va a aplicar esta ley, que esta ley es posterior a todas estas investigaciones. Y otra pregunta que están haciendo acá, porque nos llegan mensajes, quieren saber si a estas empresas que la semana pasada había estado la doctora Marta Nercellas hablando y nos informó que eran como 80 y después parece que hubo otras medidas y se amplió en el interior de las provincias de Argentina, o sea que aumentaría el número. Si estas empresas están siendo ahora actualmente sancionadas económicamente con la restitución del dinero que era que teóricamente, como eran contratos, se llama la ley de extinción de dominio. Sí, eso también, pero aparte sí, como eran contratos de gobierno, ese dinero era del acervo de la administración pública, entonces ¿cómo es que se puede recuperar? Todavía no se ha avanzado en ese sentido. Hasta ahora se está tratando de delimitar bien quiénes son los responsables y qué delitos han cometido. Yo creo que todavía falta, está todo en etapa de instrucción, obviamente. Todavía falta un avance mucho más importante para ver qué tipo de responsabilidad le cabe a las empresas como empresas en sí mismo. Sí, lo que se ha visto es que muchas de estas empresas han cambiado los directorios, porque los directores afectados en estos casos han tenido que salir del directorio para la posibilidad de que las empresas sigan operando y tengan continuidad más allá de las personas físicas involucradas. Justamente ese tema lo estábamos hablando también la semana pasada con la doctora Teresa Gómez, que es contadora y la conoces, sobre cuando empezamos. Y una gran especialista en el derecho tributario también. Claro, y cuando empezamos con el tema de la ley penal tributaria por 1990, acordate que después hubo una reforma porque lo que hacían las personas jurídicas era cambiar los directorios porque usaban lo que era la figura de la bala de plata, que se sometían, claro. Como, a ver, explicarle un poco a los que nos están escuchando. Sí, dentro del régimen penal tributario, o sea, que reprime los delitos de evasión tributaria, estuvo vigente unos años y volvió a estar vigente ahora, está vigente, lo que se llama el pagar la pretensión fiscal extinguiendo la causa penal. Y esto es llamado la bala de plata porque es la posibilidad de usarlo una sola vez, una única vez, para poder extinguir la causa penal sin ningún tipo de sanción. Lo que ocurría antes es que como no había responsabilidad para las empresas, los directores que quedaban involucrados en alguna oportunidad quedaban fuera del directorio y la empresa podía seguir operando sin ningún tipo de inconveniente y no se consideraba que se use la bala de plata por parte de la empresa, sino por parte del director, que ya no está más. Bueno, ahora hay un cambio de paradigma muy importante desde este punto de vista porque las empresas ya son, desde el régimen penal tributario, responsables penalmente. Entonces, la bala de plata le va a servir una sola vez a la empresa.
Claro, por eso era importante aclarar esto, porque antes, en la legislación anterior, cambiaban los directorios, entonces usaban como la responsabilidad penal era solamente, se sancionaba a la persona en esas figuras, con el cambio de directorio podían presentarse para extinguir la acción penal. Ahora, actualmente, ya se sanciona a la persona física y a la persona jurídica. Sí, sí, claro, por eso digo, es muy importante esta extensión de responsabilidad a las personas jurídicas, porque cambia mucho el escenario, incluso la estrategia de las empresas desde el punto de vista fiscal. Claro, y con respecto a esto, para explicarles al público, nosotros tenemos un sistema en Argentina que es de instrucción. Primero se hace la investigación y después hay otra etapa, que es la etapa del juicio propiamente dicha. Entonces se tiene que volver a presentar toda la prueba y en realidad todas estas cuestiones se resuelven por auditorías. ¿Nos puedes contar un poco cómo es más o menos la práctica de todo eso? Sí, la práctica de todo esto es que el organismo fiscal, la FIP se llama en Argentina, es la que determina si hay evasión y el monto de la evasión. Si los montos superan lo que está establecido en la ley como monto punible, bueno, se hace una denuncia penal y el contribuyente tiene posibilidades de, en un limitado tiempo, de optar por usar lo que se llama la bala de plata, pagando la pretensión fiscal. Pero también ha ocurrido en situaciones que la cuantificación de la evasión ha sido errónea o equivocada por parte del organismo fiscal, entonces, bueno, va a haber que controvertir el monto de la pretensión fiscal a través de algún mecanismo de pericia que indique si la pretensión fiscal es correcta o no es correcta. Claro, porque para explicarlo en criollo... Bueno, hay todo un proceso importante. Claro, para explicarlo más o menos en criollo, era corre la causa penal y por otro lado la causa en sede administrativa de AFIP-DGI. Entonces lo que siempre era no estaban, a veces no eran mismos los montos que se deducían en la parte con las pruebas en sede penal con respecto a la sede administrativa, porque la AFIP-DGI decía que era X monto y entonces los peritos de parte que presentaban la prueba en sede penal no daban los mismos números, entonces por eso claro, que se sometía. Voy a dar un absurdo jurídico porque el tema penal camina por una vía muy paralela a el reclamo económico. Son juzgados diferentes. En materia penal, el juzgado que interviene para evaluar la conducta del contribuyente es uno, y el juzgado que interviene para determinar si el monto de la evasión es correcto o no es correcto es otro tribunal. Entonces se pudo dar el caso, y se dio de hecho, situaciones donde había disparidad de criterio entre ambos tribunales. Y esto es verdaderamente un disparate, ¿no? Porque los impuestos captan capacidades económicas y no puede haber ante un mismo hecho distintas capacidades económicas, de acuerdo al juez que interviene en el tema. Claro. Entonces, el tema que se presentaba, César... Esto no se corrige todavía porque el reclamo económico, el contribuyente puede ir apelando ante el Tribunal Fiscal de la Nación, Cámara Contenciosa, y después Corte Suprema de Justicia. Y en el fuero penal, en la ciudad de Buenos Aires, es el fuero penal económico, y en el interior del país, juzgado federal. O sea que tienen una visión muy diferente unos de otros. Claro, el tema, acordate que también es por un tema de mérito de la prueba y la prueba, que en el sistema penal no se aceptan presunciones e indicios, y eso conculcaba claro con el tema de la ley administrativa, ¿no? En derecho administrativo, que sí, la DGI se basa en presunciones e indicios, entonces calcula si en un periodo anual hizo X pesos, entonces te calcula 5 años para atrás multiplicando por 5, ¿es así? Claro, sí, la realidad es esta. Desde el punto de vista del derecho tributario, derecho administrativo,
es muy fácil utilizar las herramientas de presunciones, que las presunciones son estimaciones de la base imponible, estimaciones que pueden ser alejadas incluso de la capacidad económica, porque se toman parámetros un poco aleatorios en algunos casos, y también se invierte la carga de la prueba. Claro. Es decir que en materia administrativa el contribuyente tiene la mochila de probar lo contrario, y a veces el contribuyente no tiene todos los elementos como para probar, y la prueba se vuelve realmente diabólica en algunos casos. En el derecho penal la prueba opera diferente, es decir, el acusador es el que tiene que probar. Claro. El problema que ha habido en la práctica en la Argentina es que muchos jueces han tomado como palabra santa los montos de presunciones hechos por el organismo fiscal, y a partir de ahí también se han hecho denuncias penal basadas en presunciones. Bueno, la última reforma del 2017 de la Ley Penal Tributaria establece con claridad que no se pueden hacer denuncias basadas en presunciones. Y esto es un gran alivio para el contribuyente, porque quedaba expuesto a que cualquier cálculo numérico, hasta delirante, podía tener consecuencias penales. Claro, y eso era el caballito de batalla de todos los penalistas, con Marta y otros, que era nuestra defensa. Al fin y al cabo, Claro. Nuestros clientes estaban mejores defendidos en sede penal que decían que en la parte quizás administrativa, ¿no? Y Era tenía como más posibilidades porque la carga de la prueba lo tenía quien acusa. Y claro. en sede administrativa el contribuyente tiene que probar lo contrario a lo que determina el fisco. Claro, Eso no siempre es tan fácil. Hubo una reforma de la 11683 también, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo? En el 2017 se hizo una reforma tributaria de más de 300 artículos, donde se han reformado el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado, impuestos internos, procedimiento tributario, ley penal tributaria, y eso junto con el pacto fiscal, que es la ley donde las provincias y los municipios se obligan a reducir su carga tributaria. Fue la reforma más importante de los últimos 30 años, que ahora ya se hicieron algunas reformas de esa reforma. Por ejemplo, se aumentó bienes personales y se volvió a aumentar impuestos de sellos en las provincias. Así que bueno, es una reforma muy importante que también abarcó procedimiento tributario. ¿Y hubo algún cambio con respecto a esa reforma? ¿Vos ves algo que cambiarías, positivo, negativo? Bueno, lo que se establece ahora es algo que era una asignatura pendiente, las sanciones económicas, que son las multas que aplica el organismo fiscal, no tenía ninguna cláusula de actualización. Quiere decir que en un proceso inflacionario uno discutía la multa durante varios años, y si la perdía pagaba la misma cantidad de pesos del origen, ¿no? Bueno, ahora eso terminó, y ahora el fisco tiene la posibilidad de, cuando aplica multa y el contribuyente la cuestiona, si hay una sentencia que favorece al organismo fiscal, esa multa tiene una cláusula de actualización. Por otra parte, bueno, se modificaron algunos aspectos que todavía faltan reglamentar, y esto es muy importante, porque de alguna manera el reglamento es el que termina de cerrar el círculo respecto de la normativa que se ha modificado. La reforma más importante fue de ganancias, ¿no? Donde en ganancias se baja la alícuota corporativa, que estaba en el 35%, y se baja al 30% para el 2018 y 2019, y queda en el 25% para el 2020 en adelante, salvo que haya distribución de dividendos, o sea que los accionistas retiren dividendos, donde cuando retiran dividendos volvemos a estar en el 35% entre
la sociedad corporativa y el accionista. Claro. Y de acuerdo ya a los temas que habíamos anunciado al principio, ¿querés hablar un poco sobre cómo son las auditorías, son las auditorías ahí en Argentina, cómo se estilan? Bueno, no, las auditorías en la Argentina siguen normas internacionales. Hoy en día ha aparecido recientemente un ranking de auditores, donde el estudio que yo soy el CEO, que es estudio de Living, está sexto en ese ranking. Las primeros 5 son estudios internacionales y nosotros como estudio pasamos a estar en el primer lugar de estudio nacional, ¿no? Claro. Porque primero está Price, Deloitte, Ernst & Young, KPMG, BDO, y después estamos nosotros en ese ranking. Pero nuestro estudio es un estudio atendido por los dueños, o sea que si bien tenemos una estructura, pero los dueños nos dedicamos a esto. Los clientes pueden hablar directamente con los dueños, no es una organización internacional. Y eso, claro, eso es lo que... En la auditoría los estudios siguen las normas internacionales y sí. También después de muchos años que ha estado suspendido, se contemplan los resultados financieros, el efecto de la inflación, el famoso tema que se llama ajuste por inflación. Claro, esto que vos decís, que es muy importante, estamos hablando en WSQF 94.5 FM, Key Biscayne desde Miami, Estados Unidos, con el doctor César Litving de Argentina, contador, especialista en tributario, en compliance, y estamos hablando justamente de las auditorías. Lo importante que es que un estudio o una empresa lo atiendan los propios colegas, ¿no? Los propios dueños, porque a veces uno cuando llega a un lugar y es un estudio muy grande o no sé, quizás lo atiende una persona, la gente busca a alguien que tenga experiencia o que dé la cara, ¿no? Eso se está... Sí, Carolina, esto se da mucho en los clientes que quieren tratar directamente y tener como interlocutores directamente a los dueños, ¿no? Claro. Y bueno, al ser un estudio boutique, donde nuestra estructura tiene 300 personas, respecto a los estudios internacionales que pasan las 1000 personas, es más accesible tratar directamente los temas con los dueños. Y desde ese punto de vista, el ser estudio boutique ayuda más a tratar en una situación más compleja los temas directamente con los dueños que con la estructura más abajo, ¿no? Claro, lo mismo que un tema lo analiza un junior que lo analiza el dueño. No, y otro tema también es que sabes quién está ahí detrás, quién pues se puede hacer responsable, porque por ahí tenés una multinacional que tiene un montón de sedes en varios países, hacen auditorías, esto, aquello, pero no sabes a quién, es como que la sensación de esto de la confidencialidad. Sí, una de las desventajas que tienen los estudios grandes, la auditoría, es la cantidad de rotación. Entonces, la queja que viene de los clientes que dejan esos estudios es que todos los años se cambian los interlocutores, y entonces es un valor importante ser el mismo interlocutor a través de los años, cuando uno va ganando la confianza del cliente y el cliente sabe que ya puede hablar y ya se evita tener que repetir tantas veces lo mismo, ¿no? Claro, porque beneficia la comunicación y el feedback, todo eso. Exactamente. Porque en una negociación, cuando vos querés distorsionar, cambiás todo el tiempo los interlocutores. Entonces, en las reuniones. Entonces, esto hay que empezar de nuevo, ver las distintas cuestiones. En cambio, la estabilidad de las estructuras ayuda mucho a satisfacer la calidad del trabajo que exigen los clientes. Claro, y hablando de comunicación y negociación, ¿en Argentina se aplica la mediación en el ámbito fiscal como medio de resolución de conflictos? No todavía. Porque hace unos años había unos proyectos.
la ley está reglamentada, le falta reglamentación, y yo creo que todavía no saben bien cómo hacerlo debidamente, pero no está vigente todavía la mediación. Porque el tema es muy importante. Yo me acuerdo cuando presentamos bastantes proyectos desde el colegio público, desde Ciencias Económicas, y cuando desde el Centro de Estudios en lo Penal Tributario, que trabajamos junto con contadores, jueces, fiscales, abogados y funcionarios de AFIP-DGI, que veían muy bien este sistema de la mediación para cuestiones que el contribuyente pudiera acudir y a veces con la imposibilidad material de pago, que no es que no quiera pagar los impuestos, en estas situaciones extremas que está pasando Argentina, que a veces tiene imposibilidad material de pago el cliente, el contribuyente, sería muy favorable para que hoy en se aplique. Y en el mismo sentido que vos estás hablando, Carolina, un problema que tiene la Argentina es que hay escasez de crédito. Entonces, hoy en día las empresas están con una apretada situación financiera. Cuando esto ocurre, normalmente el empresario trata de privilegiar en sus pagos primero a los proveedores, segundo a sus asalariados, y si no alcanza no pagan al fisco. Entonces se va generando toda una situación de mora muy importante, donde ahora sí el fisco está entendiendo que necesita contemplar situaciones especiales para todos aquellos que tienen dificultades financieras para poder cumplir, pero que tienen la voluntad de pago. Entonces, un poco en alguna charla que he tenido con el actual administrador, le dije que aquellos que tienen voluntad de pago hay que ayudarle a que puedan pagarlo y darle facilidades y ponerse a disposición y ayudarlos realmente, porque el sistema impositivo se basa en la voluntad de pago que tiene el contribuyente. Es el contribuyente quien informa cuánto vende, cuánto gana, qué patrimonio tiene. Si no tiene voluntad, el fisco va a tener que redoblar esfuerzo para ir a buscarlo. En cambio, en un sistema de pago voluntario, que tenga ganas pero que no pueda pagar, hay que darle facilidades. Y desde ese punto de vista, justamente hoy está venciendo un plan de facilidad de pago que toda la doctrina está solicitando que se extienda, porque todavía sigue habiendo dificultades financieras en la Argentina, básicamente para las empresas. Claro, sería importante, ya que tenés contacto con el administrador general, de plantearle todas estas situaciones, porque acá estamos recibiendo mensajes que es una buena opción, y así como se aplica... Claro que sí, porque la realidad es esta. Para el fisco también es una problemática, porque acumula un stock de deudores que pasan a ser incobrables o morosos, y con un plan de facilidad de pago ese stock rígido se convierte en un flujo de fondos permanente. Exacto. Entonces, es mejor tener el flujo que el stock de incobrables. Exactamente, y como para el contribuyente que realmente tiene voluntad de pago pero imposibilidad material, puede realizar un plan de pagos y seriamente cumplir. Así claro, que eso... Claro. Bueno, hoy en día el problema en la Argentina son las altas tasas de interés. Entonces es imposible resistir estas altas tasas de interés, que es una política monetaria actual muy dura para que tratar de que baje la inflación y que esté contenido el dólar, pero la contrapartida de toda esta política monetaria es una altísima tasa de interés. Claro, por eso... Entonces, cualquier plan de tratar de conseguir dinero para... Y con el pago de impuestos es que se mantiene el Estado, así para que la audiencia pueda... comprenden, ya saben. Entonces, hay mucha gente que se ve que está en las redes y todo. Dicen que están desesperados porque no llegan a fin de mes, no llegan ni a mitad de mes. Y bueno, y en la experiencia, así como profesional, pasó muchas veces como defensora de varias empresas en penal tributario, pasó que es como vos decís,
los empresarios pagaban a los empleados, después a los proveedores y último dejaban las cargas sociales o los impuestos, y porque era imposibilidad material, porque en el tema, cuando nosotros acompañamos a los clientes a las indagatorias, todo hemos visto, pero gente hasta llorar desesperada por eso, porque no es que uno se da cuenta cuando tiene una voluntad de pago y que no está mintiendo. Y la gente dice... Ha habido casos jurisprudenciales que vos bien conocés, donde el contribuyente hasta vendió su casa particular para mantener las fuentes de trabajo, y pagar los salarios, pero bueno, no pudo pagar las cargas sociales, y bueno, fue un caso muy emblemático de contribuyentes que se han empobrecido para poder mantener las fuentes de trabajo. Entonces, todo lo que es el pago de impuestos es un traspaso de riqueza del sector privado al sector público. Claro. Un sector público que en la Argentina todavía está obeso, eso significa que hay gasto público improductivo. Y existiendo gasto público improductivo, el contribuyente que paga y que cumple con todos sus impuestos, hay que darle un premio. Claro. Bueno, César, muchísimas gracias, y vamos a hacer una pausa en WSQF 94.5 FM Key Biscayne. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, César. Hasta luego. Un gusto hablar con ustedes y siempre a disposición. Gracias.